Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitado a Tulio Cabrera desde Argentina. Él es DesignOps Lead en Prex. Tulio ha ido explorando y abriéndose campo en la práctica de DesignOps en el último año. Ha sido incluso mi alumno en un programa que dicté. Y bueno, creo que ya tocaba que tengamos esta conversación y conocer desde su punto de vista qué es lo que ha ido implementando para que nos pueda compartir también la experiencia que ha tenido en el rol. Así que bueno, antes de empezar, Tulio, preséntate, cuéntanos un poquito sobre ti y súper bienvenido acá a este espacio. Bueno, antes que nada, Alex, un placer estar acá. La verdad que soy bastante consumidor del podcast y además seguidor tuyo, siempre leyendo todo lo que publicás. Gracias por todo el contenido que compartís a la comunidad. Eh, bueno, yo soy actualmente Design Ops Lead en Prex. Lidero un equipo de distintos perfiles especializados que nos abocamos en todas las tareas de lo que es Design Ops. Eh, Como para que tengan una idea, mi back es de diseño gráfico, UX, un poco de front también en un momento, hasta que terminó decantando en todo lo que era Design Ops propiamente dicho, ¿no? En este último año puntualmente. Súper bueno. Bienvenido, Tulio. Está bueno tener como ese background diferente, que has pasado por diferentes temas y que tal vez empatizas muchísimo, incluso cuando, no sé, de diseño pasa un handoff a desarrollo. Realmente tomar Está en bueno cuenta porque lo has conocer. vivido, sí, lo has vivido en Sí, carne propia, así que está bueno también total. tener esa perspectiva. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que va a ser contenido muy valioso para, bueno, para toda la comunidad, para quienes están empezando, porque incluso el episodio está bastante enfocado a cómo evidenciar esa necesidad de tener oficialmente un Design Ops en el equipo. Y ya un poco también me imagino que nos contarás ya de la experiencia que has tenido en estos últimos meses. Entonces, igual antes de empezar ya de lleno con el episodio, cuéntanos primero cómo ha sido cómo es el contexto actual del equipo de diseño e incluso también tu equipo de design ops, bueno, ya en el que estás tú ahorita. Bueno, el contexto es bastante hostil, ¿no? En el sentido de que, a ver, actualmente somos un equipo conformado por 5 personas, 6 contándome a mí también, en el cual tenemos un perfil más abocado a todo lo que es Ops, a UX. Tenemos también 2 UI designers, abocados más a lo que es construcción y mantenimiento de librerías. Eh, Tenemos un perfil más dedicado a todo lo que es Visual Ops, que yo le digo, porque es todo lo que tiene que ver con criterios visuales. También trabaja muy de la mano para todo lo que es los equipos de arte, y además sirve como una pata de apoyo para todos los UI, que la verdad que es fundamental. Y también una chica que se dedica a toda la parte de Content Ops, en la cual está desarrollando todo lo que es el Content System. Actualmente el equipo, nosotros nos estamos abordando todo lo que es el sistema de diseño y los procesos de trabajo. Por lo tanto, es como un gran desafío desde ese lado. Nosotros pertenecemos como a un área específica que en Brex se le llama Experience, en la cual también convive junto con Design Ops otra área que es específicamente la de UX y otra área que es la de arte, la cual también engloba todo lo que es motion y comunicación en sí de diseño. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí asistiendo y trabajando para tanto UX como para los equipos de arte. Por lo tanto, es un desafío bastante interesante y de mucho trabajo, porque bueno, no solamente nos abarcamos, no solamente nos abordamos todo lo que es UX, sino también toda la otra parte de comunicación visual, ¿no? Claro, súper. Y este equipo de UX y de visual, ¿cuántas personas y no sé si hay otros tipos de seniority dentro de los perfiles que hay? Sí, actualmente, mira, en Experience en total son 42 personas, sumando 43 el lunes que viene con un nuevo ingreso que va a haber. En el equipo de UX hay aproximadamente unas 22, 23 personas dedicadas, mezcladas en todo lo que es diseñadores UX y UX writers que están adentro del ala de content. Todos más o menos tienen un perfil semi-senior, por así decirlo. Estamos todos más o menos en la misma instancia o algunos perfiles que comenzaron hace poco, digamos, pero que también han podido avanzar muchísimo. Y en el área de arte ya tenemos un poco más de personas porque tenemos todo un área de motion que es bastante grande, creo que son, si no me equivoco, 4 o 5 personas,
en esa parte. Y después también tenemos un montón de personas dentro de todo lo que es diseño gráfico que se dedican a las comunicaciones digitales. Y ahí también tenemos un perfil más o menos parecido, por lo tanto, la empresa tiene en sí todos los perfiles casi el mismo nivel de seniority, la verdad, en ese sentido. Y también es un área bastante nueva. Desde el 2020, si mi memoria no falla, es donde se empezó a construir esta área de experience. Anteriormente era poca gente la que trabajaba en la empresa, y Valen, que es la VP del área, es la que empezó a gestar todo el área de experience en sí y la que comenzó a formar los equipos. Ella básicamente fue la estratega principal en esto, y bueno, en estos años que han ido avanzando se ha ido sumando, como verás, un montón de gente, se ha ido estructurando de distintas formas también, eh, hasta llegar a lo que es hoy en día. Sí, que creo que también están en diferentes países, ¿no? Sí, Prex Ubicados. actualmente está en tres países, lo que es Argentina, Uruguay y Perú. En Perú se llama PrexP. Y estamos haciendo el lanzamiento que ya va a estar en los próximos meses de lo que es Chile también. O sea, se suma un cuarto país. Ah, Así que genial. es bien bastante abarcativa en el Cono Sur. Sí, no, está súper bueno. De hecho, he utilizado Prex gracias a ti porque justo estamos recibiendo algunos pagos para la conferencia y ha sido es un actor súper clave para la conferencia, sobre todo para los pagos de Argentina, que es complicado el tema de los pesos, el tipo de cambio, así que está bueno. Y bueno, también la forma de uso, la experiencia es bastante buena, así que recomendada la aplicación para que la utilicen. Entonces, bueno, hablando ya sobre Design Ops, digamos, en Prex, cuéntanos también un poco sobre en qué momento Design Ops apareció en la conversación, qué fue lo que gatilló y un poco cómo ha sido esa experiencia de iniciar Design Ops ya oficialmente dentro del equipo. Bien, creo que, a ver, el disparador que trajo Design Ops lo puso sobre la mesa como tema de conversación fue la necesidad de estandarización. Pasó de que el equipo creció en poco tiempo mucho. De repente se sumaron muchas personas, empezaron a haber necesidades con respecto a lo que es estandarización, actualización, organizaciones, y ahí es donde entro yo, junto con otras personas que estuvimos ingresando el año pasado dentro de la empresa, con un perfil en el cual no sabían muy bien qué querían de nosotros, pero más o menos tenían una idea. En ese momento no estábamos hablando de Design Ops, sino hablábamos de sistema de diseño, por ejemplo. Y al poco tiempo que comenzamos con todo el desafío de lo que conlleva un sistema de diseño, que es algo súper macro, digamos, sacando la parte de librerías también con todo lo que aborda, fue cuando empezó a surgir esto de Design Ops, del equipo de Design Ops y Ops y Ops, y así también fue como se fue consolidando, digamos, a medida de que fuimos avanzando con la construcción del sistema. No solamente nos empezamos a dedicar a toda la parte de librería, sino que también empezamos a abordar otras cosas como organización de equipos, procesos de trabajo, salud de los equipos también. Y ahí fue cuando se fue consolidando un poco todo hasta que a principios de este año ya pasamos a ser el área consolidada de Design Ops propiamente dicho. Y bueno, ahí ya empezamos a abordar todos los proyectos, pero con otro nivel, por así decirlo, porque ya teníamos mayor autonomía. También muchas personas entendían lo que estábamos haciendo, que muchas veces es difícil cuando hablamos de las operaciones, ¿no? En operaciones, ¿qué es? ¿Qué hacen? ¿Qué significa esto de este equipo? Pero bueno, a medida que fue avanzando el tiempo, también se fue visualizando lo que hacíamos y eso ayudó muchísimo a que se empezara a asentar y que hoy en día seamos un área más dentro de Experience, porque al principio estábamos adentro solo del área de UX. Y a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos como emancipando de UX solamente y abarcando distintas áreas hoy. Y eso es más o Claro. menos el recorrido hasta hoy. Qué bueno, sí, esa historia de que han empezado con sistemas de diseño la he escuchado mucho, sobre todo en Argentina, en varios equipos, porque por ahí es que empiezan a tomar la iniciativa de, bueno, ordenar la casa y empiezan por sistema de diseño. Y es como Claro. ese caballito de batalla que Ujú. utilizan para evidenciar también que están generando un valor en el equipo y de ahorros, de tiempo, incluso también de dinero. Entonces está Tal bueno cual. escucharlo también por ese lado en Prex.
Y digamos, me dices, tú empezaste el año pasado con estas dos personas en el sistema de diseño, pero ¿en qué momento se dieron cuenta que necesitaban a más personas con un perfil tal vez diferente y no solo abocado a sistema de diseño, como me dices, tienes perfiles un poco variados ahí en el equipo? ¿Cómo ha sido esa necesidad también de crecimiento? A ver, yo cuando entré estaba junto con uno de los chicos que hace UI, que es Dani, y el otro que también trabaja toda la parte de visual, de ilustraciones, que es David. Entre los tres, medio que empezamos a ver por dónde empezábamos, ¿no? ¿Cuál era la primer pieza del rompecabezas? Al poco tiempo de que nosotros comenzamos, se sumó una chica que es Vani, que también viene con un back de UX. Ella ya había tenido como algo de experiencia en esto de lo que es la construcción de un sistema. Ella venía de otra fintech de acá de Argentina. Eh, entonces, más o menos que nos guió, nos abrió el camino para decir, bueno, chicos, podemos empezar por acá. A medida que fuimos escalando, digamos, nos dimos cuenta de que, no sé, te doy un ejemplo, estábamos empezando a trabajar sobre componentes y nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar sobre el contenido de ese componente, generar una documentación, una estandarización, para qué se iban a utilizar ciertos elementos visuales. Y ahí fue también cuando empieza a surgir la idea de necesitamos a alguien que se dedique a Content Ops para delimitar cómo va a ser el manual de voz y tono. Que ojo, existía algo, pero obviamente que en este último tiempo ha escalado eso también. Y así como de a poco fuimos ordenándonos. Ya cuando el sistema tuvo como un poco más de estructura, de orden, que podríamos decir que habrá sido a principio de este año, eh, dentro del mismo equipo que ya estaba un poco más consolidado en cuanto a las ramas, empezamos a separar y cada uno se empezó a llevar como iniciativas. Bani, por ejemplo, que viene de la parte de UX, empezó a trabajar sobre las iniciativas ligadas a todo lo que es organización, workflow, equipos, puntualmente sobre eso. Los chicos de UI, que a mitad de año se terminó sumando otro chico más de UI, recientemente Gonza, empezaron a trabajar sobre mejorar y refinar las librerías de UI. Y con David también, que generó todo un sistema de ilustraciones que dentro de poco, esperemos que antes de fin de año podamos sacar una publicación hablando también un poco de eso, porque es algo muy grande lo que ha generado y Sí, muy bueno. qué bueno. Y bueno, Anne, que es la chica de Content Ops, se sumó también para empezar a reformular el manual de voz y tono, y ahí se dio cuenta que eso se iba a convertir en algo que se llama el Content System, ¿no? Es el sistema de contenido que no solamente abarca lo que es redacción, sino que también storytelling, comunicación visual y otras cosas más, que bueno, y así fue como generando los mismos que empezamos, más los que se fueron sumando, fuimos tomando como distintas iniciativas que obviamente todas abordan igual la base de lo que es el sistema de diseño, básicamente. Claro, sí, sí, qué interesante. Y como para retroceder un poquito y también, no sé si te meta en apuros con esta pregunta, es A ver. cuando el año pasado, cuando empiezan a trabajar con sistema de diseño, ¿tú ya sabías del rol o del término Design Ops o no lo habías escuchado antes? ¿Y en qué momento incluso tú lo traes sobre la mesa de, ok, de esto deberíamos ya oficializarlo, ¿no? No, para nada. A ver, yo no había escuchado de Design Ops tal cual. Sí te das cuenta de que muchas tareas que lleva a cabo Design Ops las llevan a cabo los mismos UXers, Así digamos, ¿no? es. Ujú. Documentación, organización, uno las hace por necesidad muchas veces. Entonces, sí se tocaba con cosas en las cuales me había tocado transitar, y creo que a varios de los chicos del equipo también les había tocado transitar. Fue nuestra lead en ese momento, nuestra VP, Valen, la que puso el término sobre la mesa. La que dijo, chicos, googleen Design Ops. Y a partir de ahí empezamos como a buscar, interiorizar. Es como, mira, es literalmente lo que estamos haciendo. Y ahí surgieron un montón de cosas. Bueno, también surgió el hecho de las capacitaciones, que ahí también te conocí a vos, más todo el contenido que hay dando vuelta, que obviamente estás generando de tu parte y otras personas también, que nos ayudó muchísimo a entenderlo rápidamente y a poner sobre la mesa, decir, listo, muchas preguntas que teníamos sobre el rol se fueron respondiendo gracias a videos de YouTube y capacitaciones también, muchas charlas. Eh, pero bueno, ahí es donde surge el término que te puedo decir que habrá sido en septiembre del año pasado, más o menos estamos cumpliendo un año, y a medida de eso fue un camino de ida, ¿no?
Claro, y que creo que está súper bueno, o sea, que como tú me dices que la que haya dicho Goodland Design Ops es la cabeza, digamos, de todo el equipo, porque creo que una batalla ya ganada del lado de ustedes y que no es que ustedes tuvieron que No, empujar tal y, cual. con muchos obstáculos en el camino, porque suele suceder eso en la mayoría de los equipos, Sí. de que los líderes no entienden por qué incorporar un design ops en el equipo, como cuando tú dices, como tú dices, es los líderes o diseñadores ya vienen haciendo esto, entonces ¿para qué necesitas que una persona se haga cargo de este tema si ya el resto lo viene haciendo? Entonces está súper bueno tener esa aliada dentro del equipo y de que me imagino ayudó a que, o sea, facilitó mucho el camino de ustedes, ¿no? Pero al final también, y la pregunta que te quiero hacer ahorita es cómo lograron que oficializar el rol, porque si bien ella lo tenía comprado, imagino que hay otras capas de liderazgo en la empresa, y de cómo ustedes dijeron, ok, esto lo tenemos que vender sí o sí para tener un Design Ops oficialmente en el equipo. ¿Cómo fue ya ese proceso? Y mira, ahí yo sé que hay batallas que ya venía librando Valen, por así decirlo, antes de que nosotros estuviéramos. Creo que mucho tiene que ver con el tema del nivel de madurez de UX y de las empresas en general. Prex tiene un foco de mejorar y potenciar la experiencia de los usuarios, lo cual eso yo considero que es un gran desafío para trabajar ahí. Y entendieron muy bien cuando Valen les explicó en qué ayudaría o qué potenciaría lo que es un equipo o una persona dedicada a Design Ops, digamos. De esto de levantar un poco la vara también, de empezar a trabajar en los procesos para que sean más limpios, la necesidad de estandarización, porque por ahí también el factor del tiempo que uno pierde cuando no hay un equipo de Design Ops en hacer cosas que podrían estar dedicadas directamente a un grupo de personas, es un factor también importante, lo cual hace que por ahí los UXers se puedan centrar en pensar mejor los trabajos que están llevando a cabo, los proyectos que están llevando a cabo, y eso de algún modo termina moviendo la vara en el nivel de madurez de UX, termina levantándola. Y ese también es un poco el objetivo que tenemos nosotros, digamos, como equipo, ¿no? Potenciar y seguir y hacer un crecimiento constante en ese nivel de madurez, básicamente. Entonces, bueno, tiene que ver con que los C-levels también entendieron esa necesidad desde también el CEO de la empresa de decir, bueno, vamos a brindar la mejor experiencia de usuario que podamos ir construyendo, vamos a empezar a generar y a gestar equipos que puedan ir aprendiendo en el camino para que también hayan nuevos desafíos y eso facilitó mucho las cosas. En ningún momento tuvimos que pelear nada ni tener que ir a decir nosotros hacemos esto, dennos reconocimiento porque la verdad que en ese sentido la empresa siempre estuvo como muy predispuesta, más allá que hasta quizás por momentos, como mencionaba anteriormente, no se entendía bien qué hacía DesignOps, pero sí empezaron a ver cuando empezamos a hablar de librerías, por ejemplo, o de estandarización de procesos, o estar involucrados en cómo se iban a organizar los equipos, de decir, ah, ok, esto es lo que hace ese equipo, y ahí se empezó a entender mucho mejor. Claro, no, está súper buena esa referencia de que no todo es eh, problemático, digamos, en el camino hasta llegar a ser design ops. Hay algunas historias que sí son bonitas de contar, como la tuya en realidad, ¿no? O sea, es bueno saber que hay líderes que están confiando de que también se están manteniendo actualizados en cuanto a estas nuevas, bueno, como innovaciones o temas nuevos que hay en el mundo de diseño como lo es Design Ops, porque todavía es un término, una práctica que muchos equipos no lo conocen o no creen en ella, entonces es bien importante junto con la comunidad seguir impulsando y difundiendo sobre ella para que otros equipos también lo entiendan, ¿no? Y bueno, otra cosa que también que te quería preguntar es el tema de cómo ha sido esa experiencia ya liderando un equipo y que incluso cómo, bueno, ya algunas iniciativas ya los has mencionado, pero es cómo ustedes han priorizado qué iniciativas realizar aparte del foco este del sistema de diseño que están haciendo. Muy buena pregunta, porque, a ver, ahí ya particularmente para mí ha sido todo un desafío el hecho de poder liderar el equipo con cosas tan macro, ¿no? Tan grandes. Y ahí yo lo que estuve trabajando hace un tiempo es en una tablita, que ya después te la voy a compartir, en la cual nos ha ayudado mucho a organizarnos todo lo que son proyectos ongoing. O sea, proyectos que van y que no tienen un cierre por así, sino que permanente van teniendo como mejoras.
Estos proyectos, por ahí yo lo que fui haciendo es tratar de dividirlo por etapas, siempre que esas etapas tengan un objetivo específico, que a su vez esos objetivos específicos tengan incrementos y esos incrementos tengan tareas. Por eso te digo que con la tablita se entiende mejor, pero creo que la cuestión de organización fue para mí el mayor desafío y siempre lo que traté fue buscar de desglosar las tareas lo máximo posible. Yo soy un gran fan de que uno, mientras más tildes hace durante el día de hice esto, mejor está la salud del equipo y más también se avanza en relación a eso. Por ahí tenemos proyectos tan grandes que por momentos ha pasado de que pasaban semanas y no tildábamos que la tarea estaba hecha, pero en realidad sí habían avances sobre la tarea. Entonces eso también genera un nivel de frustración en el equipo de decir, che, hace 2 semanas que estoy con esto y no le veo el fin, pero en realidad esa persona ahí avanzó un montón. Entonces creo que a nivel organizacional aproveché esa idea para poder decir, bueno, vamos a desglosar lo máximo posible para que nosotros trabajamos por sprints, digamos, porque en los sprints terminemos el máximo posible de tareas y por ahí también mantener esa regularidad y esa velocidad, digamos, de ir resolviendo, pero sobre esos proyectos ongoing. Así que organizacionalmente te puedo decir que hemos mejorado muchísimo. Estamos cerrando bastantes tareas, estamos avanzando en distintas etapas de los proyectos. Y algo también muy importante que siento que hemos podido lograr es establecer un calendario de acá a fin de año. Cosa de que si alguien se siente medio perdido o si terminaste esto y no sabes con qué seguir, el calendario está armado. Y eso ha sido un trabajo también de mucho tiempo, cosa de a mí me gusta también pensar en esto de decir, ver el mapa y ese que te señalan, te dicen, usted está aquí, para ir para allá y te muestran las rutas. Bueno, lograr eso adentro del equipo creo que organizacionalmente ha sido algo bastante bueno y que también permite que los proyectos vayan teniendo las mejoras en las etapas correspondientes que habíamos planificado. Entonces, bueno, Eddie, ha sido todo un trayecto. Sí, me imagino que es mucha también prueba y error. Esto que nos estás contando es un Total. resumen de muchos meses de trabajo, y te entiendo totalmente, sobre todo ya cuando llega el momento de liderar un equipo. Es súper complejo porque ya no eres tú solo organizándote como puedes y sacando adelante las iniciativas, sino que también tienes que preocuparte por otros miembros del equipo que también tienen sus propios intereses, motivaciones, frustraciones, complejidades personales también. Entonces es un tema que hay que saber manejar con ellos, ¿no? Entonces está bueno saber también que estás viviendo y me identifico muchísimo contigo por ese lado, ¿no? Sí, a ver, creo que todo es, como vos decís, mucha prueba y error, ¿no? Sí. Y no tener miedo a probar. Creo que también eso es clave, porque por ahí el que tiene miedo a probar ciertas cosas, probar algo y tratar de buscarle la vuelta es mejor que no hacer nada y seguir arrastrando errores o frustraciones también. Entonces uno mientras le vaya buscando la vuelta, algo encuentra, ¿no? Que funciona y bueno, Sí. después es ir potenciando eso. Sí, y que también es importante que para los que nos escuchan, esto es lo que a Tulio le ha servido en Prex. Claro, tal cual. Porque lo que él me está contando puede que no me sirva directamente a mí, pero me inspira y lo tomo como referencia de algo que, algún comentario o algún cachito de lo que tú has dicho, me lo puedo llevar para también implementarlo en mi equipo como buena práctica. Pero jamás podemos hacer un copy-paste, y que incluso si nos No, comparten en algún momento esta tablita que está mencionando, está bueno saber que esto es lo que le funcionó a él, pero tengo que ver cómo yo lo adapto a mi equipo y a mi realidad, porque cada equipo de diseño es muy distinto. Y ya yo estando en mi cuarta experiencia laboral como DesignOps, la posición de DesignOps es muy, muy diferente de un equipo a otro. Así que eso sí ténganlo muy en cuenta. Lo que nos está contando es una muy buena referencia, pero no es imposible copiarla literalmente como lo está contando Tulio. está muy bueno esto que mencionás, porque en este trayecto de aprendizaje nosotros tomamos mucha referencia de muchas personas, ¿no? De muchos videos, de muchas clases, y también nos dábamos cuenta de, che, qué difícil es aplicar eso que están diciendo a nuestro espacio laboral. Creo que también eso fue un gran desafío porque eso nos llevó a decir, ok, entendemos que esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que vamos a desarrollar. Ahora, el gran trabajo fue cómo lo aplicamos dentro de Prex.
Y creo que pasa mucho en el rol de Design Ops, esto de poder hacer cosas que es muy a medida para la empresa. Por ahí el mindset o el concepto de lo que hacemos es similar, porque básicamente está muy ligado al menú de Design Ops o a los ejes donde trabajamos, pero el cómo se lleva a cabo es muy personalizado, es muy customizado en ese sentido. Sí, es bastante retador, pero y que bueno, también las necesidades van cambiando mucho en el camino porque como tú has dicho, inicialmente se enfocaron mucho en sistema de diseño, pero me imagino Ujú, en el camino ya han estado ampliando su alcance y su menú de Prex que le ha servido. Y eso es lo total. bonito de la práctica porque al final nunca te aburres, siempre hay algo que hacer, hay algo nuevo que aprender, como la práctica también se está madurando globalmente, o sea, internacionalmente, siempre salen cosas nuevas que es bueno tenerlo en cuenta en nuestra, como en nuestra mochila moral de conocimiento y de habilidades que hay que tomar en cuenta para desempeñar el rol. Bueno, ahí hay un punto muy interesante, que es el tema de, por ejemplo, la medición de las métricas. Nosotros vimos, nadie te dice bien cómo tenés que medir. Vimos un montón de videos, leímos un montón de documentación ligada a eso, y hasta que fue de, ok, o sea, sabemos lo que hay que medir, vamos a implementar nuestros propios métodos. Es más, ha venido mucha gente a consultarme por LinkedIn de cómo miden esto, o qué herramienta usan para medir. Y por ahí es como, es más difícil a veces encontrar qué es lo que querés medir que encontrar la herramienta con qué lo vas a medir. Entonces por ahí el punto inicial viene por ese lado, que ojo, nosotros eso lo hemos ido descubriendo a los tropezones, ¿no? Yo siempre dije, es mejor que larguemos un formulario, aunque sea de Google, es mejor que nada. Y partiendo de esa base ya tenemos un feedback, tenemos métricas que podemos plantear mejoras en base a eso. Entonces creo que ahí esas cosas no te las enseñan, por así decirlo, en ningún lado, pero están muy ligadas al aprendizaje del día a día, en el hacer. Sí, es que, y eso toca un punto muy importante porque hay muy poca documentación de métricas, sobre todo de acá en Latinoamérica, hay muy Hmm, pocas personas que han compartido sobre ese tema, porque creo que todavía estamos descubriendo cómo hacer design ops en el equipo, bueno, en los equipos de diseño y todavía no estamos pensando mucho en la medición. Hay un evento que hicimos el año pasado ya con Patricia Bertini para la comunidad, fue un evento en inglés que está también en el canal de YouTube y ella hablaba sobre la medición. Pero es muy difícil porque es que no es una fórmula secreta que te digan, ah, ya, estas son las cinco métricas que tienes que considerar, porque ella puede estar hablando de una métrica de, no sé, de la retención del talento cuando tú ni siquiera tienes rotación en el equipo, claro, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, es importante es definir cuáles son las métricas que te van a ayudar a medir los resultados de las iniciativas que estás obteniendo, que estás haciendo, más allá de con qué herramienta o la fórmula mágica que aplicar, porque al final, como tú dices, un Google Form funciona y es literalmente lo que he visto, lo que nosotros estamos haciendo también, porque no hay más allá de eso, o sea, ten al menos una tal cual, base para que cuando ya empieces a implementar las mejoras o iniciativas, sepas contra qué medir y contra qué comparar en realidad, ¿no? Porque si no, tal estás a cual, ciegas. tal cual. Sí, Tulio. Entonces, ya más o menos como para ir terminando el episodio, quería también preguntarte o qué reflexiones tienes después de estos 6 meses oficiales en el rol, porque como dices, hace un año ya venían hablando de design-ops, pero ahora que tienes el rol como lead oficial ya más o menos 6 meses, ¿cuáles son tus principales reflexiones del camino que has estado llevando en este último año? A ver, podría ser largo y tendido, lo voy a hacer corto. Nada, creo que la base de la comunicación y la transparencia es fundamental, ya sea tanto para el liderazgo de un equipo como para las tareas que va trabajando el Design Ops, el equipo de Design Ops. Porque ahí también es donde se ve reflejado mucho los avances y de cómo impactan, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que es maximizar el impacto del diseño en Prex. O sea, literalmente es eso, ese es nuestro objetivo y creo que más allá de todas las iniciativas depende mucho de cómo lo socializamos, de cómo lo trabajamos, de cómo lo presentamos y lo evangelizamos también. Ent- Entonces creo que una reflexión es que la comunicación lo es todo,
porque a partir de ahí es donde uno empieza a escarbar y a trabajar y a mejorar para justamente compartir lo que uno está haciendo. Y siempre es también el tema de prestarle atención a los focos de conflicto que se pueden generar a partir de DesignOps en sí. Yo ya me he topado con algunas personas que te mencionan esto de que vienen del área de UX, que te dicen, no, porque los equipos de DesignOps son totalitarios, son mandatarios, que te dicen qué tenés que hacer. Y bueno, ojo, eso dice mucho y es cuestión también de tener cuidado de cómo uno presenta la información y cómo uno también trabaja y piensa esa información. Nosotros no vamos y le decimos a la otra persona cómo tienen que trabajar. Nosotros ayudamos a que la otra persona pueda explotar y dar lo mejor de sí trabajando en los procesos y los proyectos que está haciendo. Y creo que esa es la reflexión que te puedo decir que más me ha servido también, o el mindset que más me ha ayudado a colocarme en este puesto y decir, bueno, estamos trabajando en pos de esto de esta manera. No, está súper bueno, Tulio, estos meses de lo que la experiencia por la que has pasado. E igual creo que ya me respondiste bastante esta última pregunta, que es la común en todos los episodios, pero te la hago porque es un ritual del podcast y Diga. por ahí que complementes lo que acabas de decir de tu propia reflexión de la experiencia. Pero, ¿qué skill, conocimiento o actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Justo estoy trabajando en el Skill Map, basándome en mucho de lo que vos has trabajado también. Y por ahí, algo que veo como factor común, por lo menos en la necesidad para nuestro equipo, es esto de, a mí me gusta decirle el system mindset, el mindset de sistematizar, que va muy de la mano con lo que es estandarización también. El hecho de poder observar algo y un problema y no buscarle la solución puntual a ese problema, sino decir, bueno, qué podemos construir o cómo podemos encontrar la solución a ese problema, pero que también nos sirva para este otro problema y que también nos sirva para este otro problema y otros problemas similares, ¿no? Creo que la estandarización es un pensamiento que aporta un montón a eso y que también está muy ligado a ciertas skills de cómo se van trabajando, digamos, ¿no? El hecho de esto de sistematizar, medir, analizar, bueno, eso está muy ligado por ahí a mi día a día también y que cosas que puedo decir que se pueden tener en cuenta para el rol o para mejorar dentro del rol o para empezar a potenciar dentro del rol. Sí, está bueno esas recomendaciones, sobre todo el pensamiento sistémico que mencionas, y es algo que refuerzo muchísimo, creo que es uno de los skills más importantes de un Design Ops, porque una vez más no somos un silo, no somos una unidad separada, sino hay que tener en cuenta absolutamente todo lo que ocurre, no solo en el equipo, sino con la empresa o incluso con algunos stakeholders externos. Así que está súper buena la recomendación, Tulio. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Feliz de haberte tenido, de ya por fin haber tenido esta conversación y que nos hayas compartido un poco más. Y te tomo también la palabra de este artículo que dices que están construyendo poco a poco para seguir compartiendo, porque como siempre digo, no a todos les gusta escuchar un podcast, hay unos que son más de leer un artículo en Medium, por ejemplo, así que siempre hay que seguir creando variedad de formatos para que la gente en la comunidad siga consumiendo el contenido de las experiencias que están teniendo en la región. Bueno, viene por ahí la mano a futuro. Estamos trabajando para salir a contarle al mundo algunas cosas relacionadas en Medium de cómo fuimos trabajando, así que seguramente ya cuando esté te lo voy a estar compartiendo también y a la comunidad. Muchas gracias, Alex, por la invitación, la verdad que significa un montón también para mí que me hayas invitado a este espacio, que tanto que lo he visto hoy formar parte, así que nada, muchas gracias. Sí, estarás ahí incluido en uno de los episodios y ya te verás en YouTube pronto. Así que muchas gracias, Tulio, de verdad, y gracias también a los que nos han acompañado hasta aquí. Y ya nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.